tratar a todos sus compañeros. Sí, pero acerca de la atención. Pues todas las personas siempre ponen atención en lo que le parece mal, dejan la Espérame, parte. es que no sé qué. El micrófono prendido, no sé. Alguien apaga el micrófono, por favor, que me están sacando de su casa. Ok, ahora sí, perdón. Pues que casi por lo regular siempre cuando ponemos atención en algo, solamente es en una persona que, como por decir, en una historia que nos van contando, dejando de lado a las demás personas que pueden estar pasando por un mal momento o todo eso. Y que si en ese dado caso se le llegara, como por decir, a orientar, se podría evitar varias cosas, no solamente de enfocarse solo a una persona. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, yo, profe, para Vale, activar. vale. Dice, bueno, yo anoté esto, dice que mientras algunas personas intentan socializar y conocer gente, ya sea por medio de la tecnología o como antes se hacía por recados y cartas y todo, tiene el chavo lo hacía por, no sabía quién era, pero por medio del mesabanco y todas otras personas se aíslan, se apartan, estar solo, no convivir con la gente, lo que a su vez lleva consigo no relacionarse con las personas. No hay quien les escuche, convivan con ellas para sí mismo contar anécdotas o de tener pensamientos negativos, que no nos orilla tener pensamientos negativos, que alguien nos oriente, llámese, no precisamente, bueno, aquí el ejemplo es, pues, bueno, no sé si tenga que ver, era lo del tiro, que él, el chavo empezó a planear el tiroteo, pero puede ser también suicidio, drogadicción, y tener bajo autoestima. En el video lo que se observa que el personaje va presentando todos los puntos de llevar a cabo el tiroteo, lo mostraba en redes sociales, teniendo negativismo hacia sus compañeros al no relacionarse, abuso de bullying por parte de los otros chavos, eso fue lo que hizo su ser ante la sociedad. Bueno, es lo que yo pude observar. Ok, bueno, la pregunta va más enfocada hacia ustedes mismos. Bueno, déjenme plantearlo de esta manera. ¿Percibieron al chavo en un primer momento? ¿O se centraban en la historia? No, ya hasta el final. La historia. Hasta el final, exacto. Ok, precisamente ese era el punto de la tarea, como identificar la atención o el tipo de atención que tenemos. ¿Por qué creen que se dé este tipo de atención? Nosotros percibimos una historia, pero literal, dejamos de lado otra. ¿Por qué creen que nos centramos en unas cosas y olvidamos otras? Porque tal vez lo vemos como más importante para nosotros, ¿no? Ok. Porque en primer plano estaba la otra historia y el muchacho estaba hasta atrás, no se veía bien las señales que hacía o algo así. Que siempre tenemos más desarrollado ese primer plano, ¿no? De fijarnos primero en lo que vemos a primera vista. ¿Y qué consideran qué factores consideran que influyen para que una persona fije la atención en algo y no en otras cosas? Falta de atención, tiempos. Falta de atención, tiempos, ¿qué más? Como el interés, o sea, el interés que le ponen para que se sepa también remediar algo, ¿no? La parte de lo que no todos percibimos igual.
No, bájenle, por favor. La mentalidad, muy bien. También la mentalidad. Alguien contéstele a Yair, por favor, que dice que si ya estamos en clases. Ya llegué, profe, ya estoy aquí en clase. Gracias, Yair. Cada persona. ¿Y por qué creen que nos desarrollamos más la atención que otros? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Por qué desarrollamos más la atención que otros? Porque habrá quien sí se plantee y diga, no, yo sí vi todo. A lo mejor alguien de ustedes en esa función sí vio como que las dos partes, ¿no? Se pudo percatar del vato que estaba con el arma, el vato que le hizo, o sea, el mismo vato que le hizo la seña hacia la morra, y que cuando estaba viendo las redes sociales salió el vato con armas. ¿En qué creen que influye? Bueno, miren, el significado como tal psicológico de la psicomotricidad tiene que ver con la cuestión de, bueno, en la presentación veíamos de las habilidades del pensamiento. ¿Alguien de ustedes me puede hacer referencia sobre qué son las habilidades del pensamiento o cuáles son las habilidades del pensamiento? ¿Me escuchan? La pregunta, profe, ¿me la puede repetir? ¿La habilidad de qué, profe? ¿Qué entienden como habilidades del pensamiento? La capacidad de desarrollo de algún proceso. ¿Ok? El cómo hacer las cosas así, desde cómo planearlas o algo así. Va. Muy bien. A ver, Yeyo, por favor. Bueno, ¿me escucho? Sí. Sí, bueno, yo lo que entiendo por habilidades del pensamiento es el hecho de cómo uno puede resolver cada situación, ¿no? Independientemente de lo que hagas, obviamente pensando antes de hacerlo. Como decía, independientemente del término, situación que sea, pienso yo que hay una habilidad para cada situación, ¿no? Muy bien. Ya entendimos la diferencia entre habilidad y capacidad, ¿no? Fue una de las primeras que vimos en la primera clase o la segunda, no me acuerdo. La primera. Entonces ya entendemos la diferencia entre habilidad y capacidad, ¿verdad? Sí. Bueno, según Vygotsky, que era lo que veíamos la clase pasada, pues todos aprendemos de manera diferente, pero siempre tiene que ver la interacción. La interacción siempre va a estar involucrada en el aprendizaje, ¿sí? Y es parte de lo que estábamos viendo ahorita en la clase anterior. Bueno, que empezamos a ver como introducción. Según Vygotsky también nos habla de que tenemos dos tipos de atención, que es la atención voluntaria, ¿sí? Y la atención activa. De hecho, ahí nos quedamos y por eso fue como la parte del video, ¿no? Y esta atención activa y atención voluntaria tienen que ver específicamente, bueno, cuando realmente ponemos atención a cada uno de los sucesos que está pasando alrededor de nosotros, y la otra, que es la atención voluntaria, ¿sí? Pero para que esto se dé, tenemos que tener un pensamiento específico que da origen social a las funciones psicológicas del pensamiento o a las habilidades del pensamiento, que estas nos ayudan para entender la naturaleza de lo que está sucediendo,
que en otras palabras sería el cómo percibimos las cosas. Y nos hace entender todos los fenómenos que vemos y que percibimos a través de los sentidos. La única diferencia es que algunos tenemos más desarrolladas las habilidades del pensamiento que otros, en este caso la atención. Por eso estamos diciendo que la percepción es personal. A pesar de que estemos viendo el mismo objeto, cada quien le va a dar una interpretación diferente, lo cual no está mal, es muy bueno. Ahora, el punto interesante es conocer las habilidades del pensamiento y que ustedes vayan reflexionando el cómo se vinculan con la psicomotricidad. Acuérdense que psicomotricidad es la relación entre el pensamiento y el movimiento. Pero no nada más es el movimiento personal, también tenemos que estar hablando del movimiento del mundo o del movimiento que alcanzamos a percibir. ¿Sale? Ok. Bueno, en este sentido, tenemos varias habilidades cognitivas. Ya algunos de ustedes ya ahorita nos hicieron favor de compartirnos su opinión acerca de cuáles son. Ahorita compartir otras y ya podremos ir diferenciando y aclarando algunas cosas. ¿Sale? Sí. Me dicen cuando se vea, por favor. ¿Cómo? Me dicen cuando se comparta la pantalla, por favor. Ya se ve. Ya, profe. Se ve. Ya. ¿Ya? Bueno, las habilidades cognitivas o habilidades del pensamiento son las que nos permiten conocer o identificar la realidad de lo que nosotros podemos ver y percibir. ¿Sale? Y tendríamos que contenerlas en 5 dimensiones. Las actitudes, cómo integramos el conocimiento, cómo lo usamos, cómo le damos significado y nuestros hábitos. ¿Sale? Bueno, en este sentido, antes habían escuchado la taxonomía de... ¿Habían escuchado hablar de la taxonomía de Bloom? No. 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 Es como una pirámide sobre los intereses de las personas. Pero bueno, primero nos marca el conocimiento como tal, que se da a partir de la observación y de recordar la información, no es otra cosa que la memoria, ¿sí? Conocemos fechas, eventos, etc. Y lo interesante es pasar a la comprensión, que es el entender la información, no solamente escucharla, sino realmente comprender el significado de lo que nos están tratando de decir o el significado de lo que estamos viendo, ¿sí? Y bueno, trasladarlo a otros contextos, ¿sí? Pero si se fijan, ahí vienen palabras muy claves, que es comparar, contrastar, ordenar, agrupar, inferir, ¿sale? Y en esta cuestión es donde entra la atención. ¿Por qué a un maestro le pongo más atención al otro? Y ahí viene la cuestión del interés. Si algo no me interesa, por más que me lo digan, no lo voy a aprender. Hay una frase que me dice que, me gusta mucho, que dice que una persona aprende cuando tiene interés, no por quien se lo enseñe. A veces nosotros aprendemos cosas sin necesidad de que nos las explique. Solamente las aprendemos porque nos interesa. Y creo que cada uno de ustedes ha pasado por esa situación. Hay cosas que sabe y no fue necesario que alguien ir a la escuela para aprenderlas, ni mucho menos practicarlas, solamente las aprendieron. Puede ser por observación, puede ser por práctica, puede ser por gusto. Pero en esas palabras viene la clave: comparar, contrastar, ordenar y agrupar. Quiere decir que tenemos que relacionarlas con otras que ya hemos visto o otras que conocemos, ver las similitudes y las diferencias, y luego la cuestión de ordenar y agrupar no es otra cosa que clasificar la información en clasificación que me sirve, clasificación que tal vez me sirve, clasificación que no me sirva, para dejarla de lado, ¿sí? Y ahí es donde entra, como les digo, la cuestión de la atención. A ver, y en este punto vamos a tener un poco de discrepancias tal vez, y a lo mejor no. La cuestión es, las clases en línea son una cuestión de comprensión.
Sí, porque el conocimiento como tal ahí está, ¿no? Yo les puedo decir tal autor y les puedo pasar las diapositivas y puedo recomendarles lecturas, pero la cuestión de la comprensión tiene que ver más con con el hecho de la atención selectiva. Y la atención selectiva se refiere a qué es lo que yo quiero aprender. En este sentido, ustedes lo van a poder comparar en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces llegaban a un salón de clases y ya estaban predestinados a no aprender porque el maestro les caía mal? ¿Sí? O simplemente porque el vato tenía una voz bien aburrida y ya no aprendían. Se dormían en la clase, ¿no? Yo no sé si les haya pasado, pero a mí en lo personal sí me llegó a pasar un par de veces. Y yo decía, güey, me toca química, ya no. Ya automáticamente cuando yo veía mi horario y me tocaba química me daba flojera. Pues Sí a veces pasa. no es tanto Pues eso. yo creo que a todos nos ha pasado, profe. Sí, todavía. Y ahí es donde ponemos en función la atención selectiva. Yo solamente quiero escucharlo. Yo solamente escucho lo que quiero escuchar. ¿Sí? Incluso cuando tienes una conversación con un par de amigos, luego te dicen, güey, yo te dije. Y la neta sí te dijeron, pero tú no te acuerdas. Sí. Y es porque no le pusiste atención. Tú estás pensando en otra cosa. Era más interesante lo que te decía tu amigo X que tu amigo Y. Entonces, cuando el amigo Y te dice, oye, güey, pero sí te dije, y tú le dices, no, güey, la neta no te escuché, o no, no es cierto, no me dijiste. Sí te dijo, güey, pero estabas poniendo más atención al otro. Esa es la atención selectiva. Nosotros decidimos qué escuchar. Es como cuando te peleas con tu novia y te echen cara el chingo de cosas que le hiciste. Y tú dices, nada, no es cierto, no pasó. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Sí. Sí, Sí. Señor René, le voy a pedir que se ponga una sudadera porque pinches músculos me distraen. ¿Se fijan cómo la atención selectiva sí sirve? Sí, el vato Sí. ustedes están, fíjense, un ejemplo bien tonto de atención selectiva es ese. Tú estás hablando con una morra y la morra te puede estar explicando una teoría bien machín acerca de su vida o sus pensamientos y tú nada más le estás viendo el gusto o nada más le estás viendo el cuerpo. Esa atención selectiva usada de una manera muy mala, muy guarra diría yo, pero es una realidad. ¿Sí? Y la atención selectiva hace referencia a lo que decía René, me voy más por mis intereses y también por mi canal dominante. Sí, en el sentido de la psicomotricidad, en la cuestión del movimiento, tendríamos que hablarlo. Si yo soy totalmente visual y el profe nada más está hablando, obviamente se va a perder mi atención y viceversa, ¿no? Si yo soy totalmente auditivo y ese güey nada más me pone diapositivas, pues no voy a aprender. Sí, y al final de cuentas es una cuestión de movimiento, porque si el vato nada más se la pasa moviéndose entre el salón y se la pasa moviéndose de un lado a otro, yo estoy percibiendo eso. Y eso hace que me distraiga y pierda la atención. La poca o mucha que yo tenga en cuanto a mi habilidad de concentrarme, se va a ver interferida por 2, 3 movimientos que haga el otro vato. Y por el estilo que me estén tratando de enseñar cuando yo no tengo ese canal predominante. Es muy interesante esta cuestión. Y es lo que les digo, la parte de la atención selectiva tiene que ver con literal, con tus sentidos, con tus 5 sentidos, identificar cuál es tu canal dominante, pero también tus intereses y tus propios gustos. Insisto, si a ti te hubieran dicho, güey, las matemáticas son bien fáciles, pues aprenderías matemáticas, pero te hicieron creer que eran muy difíciles. ¿Sí? Entonces, automáticamente pierdes atención en ese sentido y tu comprensión se ve afectada. Y si se fijan en el último punto que es la aplicación, pues si ya traes rezagos porque no comprendiste bien, pues no lo vas a aplicar de una manera adecuada. ¿Sí? No vas a poder hacer uso de esos conceptos, de esas teorías en una nueva situación. Entonces la atención es un punto muy, muy importante en la cuestión de la psicomotricidad, porque si no se te permite estar en interacción con los demás, en este caso del uso de los 5 sentidos y solamente se te está
indicando hacer uso de uno de ellos, el cual no es el dominante tuyo, pues obviamente vas a tener dificultades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el vato que te está enseñando no está permitiendo que tú comprendas la totalidad, porque te está limitando a un solo sentido. ¿Vamos bien ahí? Sí. Bien. Fíjense, entonces ahora vienen 3 patrones: análisis, síntesis y evaluación. Tú no vas a poder analizar si no puedes comprender. Ese es bien sencillo. Si tu atención está en la cuestión, tengo hambre, güey, qué aburrido estoy, por más interesante que esté el tema que yo te diga, o por más fácil que esté el tema, tú no vas a ser capaz de analizarlo como es. ¿Por qué? Porque va a haber partes que se te van a ir porque ya no las escuchaste y porque no las comprendiste. Entonces, cuando lo quieras poner en práctica, pues va a valer, ¿sí? La idea de comparar y discriminar, ¿cómo vas a comparar algo que no entiendes? ¿Con qué lo vas a comparar? De entrada no tienes la información completa. Sí, no puedes decir si lo que estoy diciendo, lo que está diciendo el vato es correcto o es incorrecto, simplemente porque no le pusiste atención y no sabes de lo que está hablando. ¿Les ha pasado eso? ¿Que les piden su opinión y se quedan calladitos? No, No pasa. eso no pasa. Ok, bueno, es la parte de Bloom ya lo vimos, pero aquí lo chido es lo de Anderson. Tienen que memorizar, tienen que comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Si se fijan, la única diferencia es que Anderson ya pone la cuestión de crear. ¿Crear en qué sentido? En que cada cosa que ustedes perciban la pueden hacer un conocimiento personal y a partir de ahí pueden sacar nuevas ideas. Si se fijan, son los mismos pasos, pero ya Anderson nos dice, güey, está bien que te lo aprendas y que lo memorices y que lo comprendas, pero ahora a partir de eso haz algo nuevo tú, que en otras palabras es crea tus propios aprendizajes. Y todo esto en la teoría se escucha bien bonito, pero lo difícil es llevarlo a la práctica. ¿Y saben por qué es difícil? Porque no prestamos atención. Si ahorita es bien fácil. Se supone que ustedes están en el rango de X años adelante, ¿sale? Según la psicología, sus periodos de atención deben ser prolongados hasta de 30 minutos en adelante. De hecho, un niño de primaria tiene atención de 30 minutos. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué se nos olvidan las cosas que nos acaban de decir? Bien fácil. Porque no les puse atención. A ver, alguien en el chat escríbame los pasos de Anderson. ¿Todos? Sí, pues todos. ¿Los qué, perdón? Los pasos de Anderson. Las habilidades cognitivas según Anderson. Está bien si lo digo porque no sé cómo entrar al chat. Ok, vale, dila. A ver, creo que era memorizar, comprender, aplicar, analizar y evaluar y crear. Huevos, felicidades. Muy bien, muy bien. A ver, entonces alguien dígame las de Bloom. Conocimiento. Era básicamente lo mismo, profe, nada más el segundo autor agregó crear. Ok, muy bien. Esa es la cuestión. Bueno, entonces puedo dar por entendido que les interesa la clase. O les interesa la clase o está muy fácil, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. No importa. Entonces es que los nombres están muy raros, profe. ¿En serio? Bueno, esperemos que se los vayan literal memorizando. Bueno, seguimos. Si se fijan, entonces lo primero en la cuestión es la atención, que es recordar, reconocer información específica, ¿sí? Y solo vas a poder acceder a este paso siempre y cuando pongas atención en de lo que estás escuchando, lo que estás viviendo,
¿sí? Para que tu cuerpo sea capaz de memorizarlo, tu cuerpo y tu cerebro. El comprender implica poder explicar lo que te acaban de enseñar, pero también parafrasearlo, que no es otra cosa que decirlo con tus propias palabras. Aplicarlo, bueno, pues es utilizarlo mediante un cálculo, resolver un problema determinado, ¿sale? Y en donde ya es un poco más profundo el conocimiento es en clasificar, predecir o interpretar. Pero también ya viene la parte de la criticar, justificar, optimizar y sobre todo lo que les decía de crear, que es proponer algo innovador, diseñarlo y mejorarlo. Fíjense, memorizar es considerado de bajo nivel. Ideal, bueno, del 1 al 3 son de bajo nivel. Y ya después los otros 3 son constituidos como de una habilidad superior. Ustedes cuando lleguen a sus clases de educación física, donde estén estimulando la psicomotricidad, ustedes como docentes de educación física son un punto clave para la educación general del niño. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que la educación o que los conocimientos parten a través de lo que el niño puede experimentar, es todo lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que fomentar que conozcan las cosas, que aprendan, que las apliquen, que las analicen. Porque al final de cuentas, educación física es uno de los puntos más relevantes de la educación básica, porque son los que le permiten al niño oxigenar su cuerpo y oxigenar su cerebro para que cuando regresen a clases estén más alerta y más despiertos. Hay una estadística que dice que los niños en un 80% aprenden más después de llegar de educación física porque su cerebro está más oxigenado, está más despierto. Ustedes tienen una gran labor. Está chido, ¿no? Sí. Imagínense todo lo que van a influir en la educación de los niños. Así que tienen que hacer sus clases bien chidas y bien dinámicas. De ustedes, de estos 5 puntos, de estos 6 puntos, ¿cuál creen que les concierne más? Crear. 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 Sí. En todos les concierne, pero en ustedes como educación física tienen que ver más con el aplicar y crear. Porque lo de ustedes es más interactivo. Sí, es solución de problemas que tienen que ver precisamente con la significación del movimiento. Ustedes los van a poner a diseñar laberintos. Bueno, en la cuestión de la psicomotricidad dentro ya del campo, cuando estén trabajando, tienen que ver con despertar estas áreas de conocimientos con juegos. Que esa va a ser una de sus tareas para la siguiente clase. Van a diseñar un juego que les permita a los niños comprender, aplicar, analizar y crear. Está interesante. Miren, esta es la base que van a utilizar para su tarea, que es los verbos asociados a las categorías. ¿Sí? Ustedes van a tener que diseñar un juego que, a ver, ¿cómo van a conocer? Pues el niño tiene que repetir. Ustedes en preescolar van a enseñar a los niños su esquema corporal a partir de la repetición. ¿Con qué? Con cantos. Y el esquema corporal habíamos dicho que es el reconocimiento de su propio cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí aplica el nombre, identifica y repite. ¿Sí o no? Ajá, creo que ya me quedé solo en la clase. Lo estamos analizando, profe. Bueno. Claro. Y de eso se van al comprender porque le van a decir que lo asocie, bueno, que eso mismo que nombraron, identificaron y repitieron, ahora lo va a tener que hacer con un compañero. Y ya es la parte de la diferencia, el del describe, ¿sí? Y también contrasta. Y ya después, ¿cómo lo compruebas cuando el niño hace las cosas, pero sin que tú se las digas? Ya no empiezas a cuestionar o le dices, a ver, ahora cántala tú y señala las partes del cuerpo de tu compañero. Sí, entonces en esta cuestión él ya resuelve, construye y completa. Y básicamente sí, ustedes como docentes de educación física van construyendo
los aprendizajes en los alumnos. Bueno, todos los docentes realmente así deberían enseñar. Si se fijan, es una larga lista de verbos en los que nosotros nos podemos apoyar para que los niños aprendan. Ahora, aquí lo interesante es cómo ustedes tienen que asociar este tipo de, bueno, estos verbos con el movimiento. Porque al final de cuentas, educación física tiene que ver más con la cuestión del movimiento y sobre el esquema corporal. Ok. Vamos a saltar esta parte, pero aquí es donde viene lo chido. A ver, la intención de qué actividades vamos a hacer y cómo van aumentando su clasificación y su complejidad para comprobar que los niños están aprendiendo. Es el diseño de las actividades. Entonces, tenemos actividades de exploración abierta, ¿sí? Hay actividades específicas para un conocimiento, conexión afectiva a un tema, algo para la cuestión personal, que serían los hábitos y la higiene en su caso, desarrollo de conceptos nuevos, que podría ser la lateralidad izquierda-derecha, arriba-abajo, y la resolución de problemas y pensamiento creativo. Aquí nos vamos a detener un poco. No sean malitos, tómenle una foto a esa diapositiva nada más para efectos de poder platicarla ahorita y no estarme regresando. Ya. Póngale más grande, profe, porfa. Listo, profe. Ya, profe, gracias. Ok, voy a dejar de compartir para... Ok. Deje. Disculpen, caballeros, ¿quedaron mujeres dentro de este grupo de la? ¿Qué no? Con dos, ¿no? Creo. Una. Es que Creo que no las he sí. escuchado hablar el día de hoy, por eso digo. Pasa lista, profe, ya. Pues que no me han mandado listas, mira, hace rato éramos 14 y ahorita somos 16. Okay. Por eso me quedé ahorita. Bueno, Cerrito se unió, pero no sé quién más se haya unido, que no estuviera en la clase anterior. Igual, para efectos del pase de lista, no sean malitos. En lo que voy a la oficina, escriban su nombre para efectos de la lista, por favor. Profe, ya pude escribirlo. Los que puedan. Si no, ahorita yo me checo con los que se registraron para la entrada y ya, pero también para que dé evidencia. Nada más permítame como un minutito. Vale. Listo, caballeros. Lo que pasa es que pues a veces el cuerpo te dice necesitas ir. Bueno, sigamos en la cuestión de las actividades. Va. Si se fijan, cada una de las actividades que ustedes pueden desarrollar como docentes de educación física tiene un significado específico, pero también esto tiene que haber una complejidad específica. En teoría, las más sencillas son las explicaciones abiertas de un tema. ¿Por qué? Porque las personas van explorando y van aprendiendo conforme van interactuando. Si se fijan, esta es una de las actividades que más relación tienen con la psicomotricidad. ¿Por qué? Porque a partir de lo que ellos van
pudiendo interactuar o van tomando, van a aprender. En la cuestión de conceptos. Si tú llegas el primer día de clases y le sueltas el material a los alumnos y les dices, toma el que te gusta, esa es una actividad exploratoria. Y los niños te podrán decir, esto está pesado, esto está muy fácil, mire maestro, la puedo doblar, mire maestro, la puedo aventar. Y entonces, este tipo de actividades de exploración te va a permitir a ti como docente identificar qué conocimientos tienen los alumnos acerca del material y si saben para qué se usa o para qué no se usa. ¿Sí? Es una de las primeras actividades que ustedes como docentes deben llegar a hacer. ¿Por qué? Porque rescatas el conocimiento previo de los alumnos acerca del material con el que van a trabajar. Y a veces no tomamos mucho en cuenta estas actividades. Pensamos que tenemos que llegar a enseñarles algo en específico, cuando en realidad lo primero que tenemos que saber es qué tanto saben los niños. A lo mejor nos pasamos una clase enseñándoles algo que ellos ya saben. Y eso es como muy común a veces con los maestros. No preguntamos qué conocen, simplemente pensamos que no lo saben. ¿Sí? Y todo este tipo de actividades tienen una relación específica con la psicomotricidad. ¿Por qué? Porque a partir de ellas tú vas a entender, bueno, si tú las dominas, vas a poder darles un significado específico para estimular uno de los sentidos. A ver, por ejemplo, se me ocurre... Salvador, ¿estás ahí? Salvador ya se fue. Salvador, en una actividad de adquisición específica de un contenido, bueno, la número 2, de un conocimiento concreto, ¿qué sentidos tendrías que atacar o qué sentidos tendrías que estimular en un niño para que el aprendizaje se diera? ¿Perdón? No, alguien que dice Salvador. Juanillo. O alguien que quiera participar. Bueno, en la adquisición de conocimiento concreto, se va más a la parte de donde si quieres que el alumno tenga que ver, bueno, que el aprendizaje lo tenga él, necesitas que hacer el tema del interés, o sea, para que él pueda fomentar diferentes herramientas y que a la parte posteriormente las pueda, ¿cómo se dice?, implementar. ¿Sí? Pero ¿cuáles serían? ¿Qué sentidos de la percepción tendrías que estimular para que una persona tuviera, o para que tuvieras una clase con este tema de algo concreto? La atención. Ok, ¿cómo harías eso? Estamos hablando de niños, sería como una actividad. No seas malito, más fuerte, por favor. Estamos hablando con niños, sería como una actividad que los entretenga, ¿no? Que les llame la atención para que estén en el tema. O sea, no seas malito, apaga el micrófono, porfa. Es que se escucha mucha distorsión. Precisamente lo que acaba de decir el compañero, algo que les llame la atención. Primero tendrías que identificar cuáles son sus canales de aprendizaje o sus estilos y ritmos de aprendizaje. Y una vez que los tengas, entonces podrás diseñar actividades específicas. ¿Sí? Tendrás que ver si tus alumnos son kinestésicos, si son visuales, si son auditivos o si tienen una combinación. No puedes tú hacer una actividad específica o de un conocimiento específico si no tienes dominio de lo anterior. ¿Por qué? Por lo que hablábamos anteriormente.
la cuestión de la atención es primordial para el aprendizaje. Y si tú no identificas cómo llamar su atención, estás perdido como maestro. No sé, ¿quién tiene el micrófono abierto con tanto sonido atrás? Va. Gracias. Seguimos. Bueno, en este sentido, tienen que utilizar la mayor de estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para que las personas les tengan atención. ¿Se fijan? Entonces, el significado psicológico de la psicomotricidad o del movimiento tiene que ver totalmente con la percepción. Es muy sencillo el concepto. Ahora ya se fueron. No. Ah, bueno. Profe, aquí estamos. Tengamos. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito con la diapositivas, pero ahora con las anteriores. Vale. Hasta una vez que terminemos las diapositivas subo la presentación, si no, no se nos es posible. Me avisan cuando se compartan, por favor. Ya se ven. Ya. Ya. Se los agradezco. Ya. Entonces, estábamos en esta parte de la atención voluntaria, ya la acabamos, ¿no? Donde decíamos que la atención se tiene que hacer referencia específicamente a nuestros estilos de aprendizaje y a nuestros intereses. Podremos saber cosas que nos interesen y por ende les vamos a dar mayor atención, y otras que no sean de nuestro completo interés y tendremos una atención voluntaria pero no activa. Básicamente te estoy mirando pero no te estoy escuchando. ¿Sí? Eso sería como el resumen de esto. Te puedo hacer que te pongo atención y escucho tus palabras pero no las comprendo. Cuando las comprendo puedo decir que tengo una atención activa, que fue lo del video. ¿No? Ahí tuvieron una atención voluntaria, porque yo les dije, véanlo, lo vieron, ¿sí? Pero no tuvieron una atención activa porque no se dieron cuenta del mensaje que tenía en el trasfondo. Bueno, dentro del desarrollo psicomotor tiene que ver con los aspectos físico-madurativos, ¿sí? Que no es otra cosa que el aspecto biológico que cada una de las personas tenemos dentro y fuera de nuestro cuerpo, que al final de cuentas están susceptibles al cambio por una estimulación de aprendizaje. Bueno, en este sentido, aquí es como la parte más relevante de su chamba, o de la que va a ser su chamba, ¿sí? La psicomotricidad nos tiene que estimular, porque al final de cuentas es el vivir todos los días de los niños. Lo aplican en todas las acciones que hacen durante su día, y tienen que ver con la cuestión del desarrollo de la coordinación, el equilibrio, la comunicación, y a través de los juegos que ustedes les enseñan o que les enseñen dentro de la casa, pues les van a empezar a tomar sentido, que era lo que decíamos, ¿no? Tú no vas a llegar con un niño y decirle, hoy vamos a trabajar la coordinación o el equilibrio o la lateralidad. Tú los tienes que poner a jugar algo que sea entretenido. ¿Para qué? Para estimular esta parte que tú como adulto y como profesor reconoces, que sabes que es primordial que ellos tengan, pero no les vas a decir eso, ¿sí? Y si se fijan, ahí viene resumida literal todo lo que es la psicomotricidad. Entonces es coordinación, equilibrio, orientación, sí, pero también es la noción especial, la lateralidad. En resumen, se puede decir que la psicomotricidad es el movimiento como un medio de expresión y de comunicación. Sí, es la forma en la que nosotros interactuamos con la sociedad o con las demás personas,
pero también es la forma en la que nosotros comprendemos a las demás personas. Podemos saber si las demás personas están bien o están mal con nosotros mismos. Sí, yo puedo saber si estás enojado porque te estás mirando. Sí, yo puedo saber que te cruzaste de brazos y entonces ahora estás inconforme. Sí, entonces, en esta cuestión es muy importante rescatar que el papel muy importante de la psicomotricidad en el desarrollo armónico del niño, pero dentro de su personalidad, no solamente es que el niño sepa cómo moverse de manera adecuada, sino que también a partir de esos movimientos se pueda relacionar con las demás personas en una cuestión de pensamientos, de emociones y de socialización. ¿Sí? ¿Qué entienden por eso? ¿Cómo? ¿Qué entienden por lo que acabo de explicar? Pues así que cómo vamos a tratar de hacer, o de hacerlo más bien, a cómo los niños que conozcan y enseñarles a cómo realizar los movimientos, como lo decía, para saber cómo comunicarnos con ellos y qué es lo que están haciendo, más o menos así. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más, individuos? Bueno, pues que básicamente tenemos que usar varios de sus sentidos para un mejor aprendizaje, ¿no? O sea, que no solo estimular como que la atención, sino que la socialización y el movimiento y todo para que sea como más retroalimentable para los niños. Muy bien, muy bien. ¿Y ello? Sí, bueno, pues lo mismo básicamente, como decía usted, bueno, los niños obviamente son muy hiperactivos algunos, entonces necesitas buscar la manera de encontrar alguna actividad o situación que les llame la atención a ellos para que ellos puedan hacerlo y como nos comentaba, el hecho de decir y llegar como que con un tema, ¿saben qué? Vamos a ejercitar esto, ejercitar lo otro, pues básicamente los niños como que ponen mucha atención, ¿no? Bueno, hablando así. En cambio, si tú dices, ¿sabes qué? Vamos a jugar a esto, vamos a hacer estas actividades que sean llamativas para ellos, pues bueno, obviamente a ellos les va a llamar más la atención o van incluso a participar. Muy bien, muy bien. También tienen que darle mayor relevancia a la cuestión que ahí mismo nos decía. El desarrollar una motricidad adecuada le va a permitir a los niños relacionarse de mejor forma con las otras personas. Sí, porque, Aprender a socializarse, ¿no? Y todo eso. exacto, porque vas a tener más claridad acerca de cómo expresar tus emociones y que no des un mensaje equivocado. Era lo que hablábamos del lenguaje corporal, ¿no? Hay personas que no saben manifestarse de otra forma y parece que siempre están enojadas, porque su lenguaje pareciera que están con la ceja fruncida y con la nariz un poco como si oliera algo feo y dices, güey, está enojado. Y no es cierto. Sí, entonces recuerden que la psicomotricidad es la mejor forma para poder expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones y poder comunicarnos con los demás. Pero insisto y me gusta hacer énfasis en eso. No solamente se trata del yo como persona, también se trata del cómo nosotros percibimos a través de los movimientos de los demás hasta el estado de ánimo de las personas. Digo, yo hay veces que veo a mi esposa y digo, güey, no me le voy a acercar, está enojadísima. Y la neta sí es cierto, me ha pasado muchas veces que estoy en lo correcto. Porque Cuidado, cuidado. ya sabes qué posturas tiene. Digo, no, suena broma, pero es verdad. Supongo que a ustedes les ha pasado lo mismo. Así es. Sí, también. Digo, no sé, Borre, si nos comentes algo ahí cuando te ha tocado estar en unos partidos, tanto como jugador como de árbitro, cuando dices, veis, pelear ese vato, estoy bien enojado. No, como usted comenta, como comentas, Aaron. O sea, ya más o menos vas conociendo el carácter de cada persona, ves su genio, ves todo, ves cómo es cada uno y tienes que aprender a comprenderlo así. Porque, o sea, ya sabes que uno tiene un carácter así como
medio acelerado o algo y luego te pones en el mismo plan, pues no. Supongo que cuando lees la fisiología o el lenguaje corporal de un vato, dices, mejor lo expulso antes de que madre a alguien, ¿no? No, güey, es que es verdad. Es un ejemplo muy claro. Te prevés la situación porque ya leíste su lenguaje corporal. Exacto. ¿Cuáles son las señas particulares que nos pudieras decir cuando un vato dices, este güey ya se lo quiere madrear al otro? Dentro de No, un pues como usted dice, vas, o sea, no normal, o sea, estás tranquilo, ves tan solo en tus gestos, en el carácter, en el tono de voz. Y así como que dices, no, o sea, cálmate, porque De hecho, los que practiquen un deporte podrán identificarlo, ¿no? Cuando un vato ya empieza a respirar hasta más fuerte, empieza como a jadear. Bueno, yo le digo que los vatos empiezan como a bufar, así como si fueran animales. sacar aire por la nariz, exacto. Exacto. Como que hasta se ensanchan más como pavorreales, no sé. Ponen una postura más dominante. También la mirada, o sea, la mirada luego vas las cejas y luego te hacen así, o sea, su expresión te lo dice. Y bueno, en este caso utilizo la referencia al Borre porque el Borre es árbitro de una liga. Entonces, él como árbitro tiene la responsabilidad de darle lectura al lenguaje corporal de los participantes de un equipo, porque al final de cuentas, gran parte de su responsabilidad es cuidar la integridad de los miembros del otro equipo, y si ve que un vato ya está bien enojado, pues mejor lo expulsa antes de que lo golpee. Pero también hay que ver en qué momento debes de realizar. Porque si te está reclamando en este momento y luego lo descalificas ahí, no, pobre, ¿a dónde vas a llegar? Sí, me acuerdo Pero mucho. también te digo, o sea, cada jugador, ya más o menos ya conoces cada jugador como es. Precisamente ahí estamos viendo la importancia de la psicomotricidad en este aspecto de la transmisión de emociones y sentimientos. Si tú aprendes a leer a las personas, puedes prevenir bastantes accidentes. En este caso, que es un deporte competitivo y que él como árbitro tiene el compromiso de pues salvar la integridad de los demás miembros del equipo. Dice él, aprendes a leerlos. Sí. René, Me ponía el ejemplo, Aarón, no, pues Aarón dices, pues te lo vas a llevar tranquilo durante el partido, o sea, ya vas planeando antes de iniciar el partido contra quién es el que vas, o sea, qué equipo contra qué y cómo va a estar más o menos la situación. eso es lo chido de la psicomotricidad. O sea, ya prevés eso. Te permite aprender a leer a los demás, su comportamiento. Sí, igual a mí me pasó, bueno, en un partido yo juego fútbol, entonces igual me pasó que, por ejemplo, obviamente en el partido me cometieron una falta y obviamente, como pasa en muchas ocasiones, ¿no? El hecho de que el contrario empieza a decir, no, es que no fue falta, que ni le toqué, ni cosas así. Entonces, como entra mucho lo que dice usted, profe, porque básicamente el árbitro dice, ¿sabes qué? Yo conozco a tal persona y yo sé que esta persona no es así, o no se deja caer, o no es chillón, o cosas así, ¿no? Entonces también entra mucho eso, el hecho de que pues tú ya conoces a la persona, sabes cómo juega, cómo es de carácter, y ese es donde ya se empieza a idealizar mucho eso, ¿no? Y ahí entra la otra percepción la otra cuestión de la percepción, porque al final de cuentas, como ahorita hablábamos del Borre como árbitro, tienes que tener un criterio y una percepción del lenguaje corporal del otro. A lo mejor él te dice, güey, es que no lo hizo con intención porque yo lo conozco, nunca todo de esa manera. Pero en tu propia percepción en ese momento tú estás enojado y dices, no es cierto, güey, me llegó con toda la leña del mundo. Sí. Pero es tu percepción personal, ¿no? Entonces, es muy interesante la psicomotricidad porque aprendes a leer a las personas, pero sobre todo el usarlo de manera tranquila, porque las emociones ganan bien, cabrón. Por ejemplo, pues digo, voy a aprovechar mucho ahorita que tengo, pues lo que he visto son futbolistas, basquetbolistas, hay deportistas de todo aquí, entonces vamos a utilizar mucho este recurso, pero ahorita en la cuestión de la percepción, supongo que, pues estás por ahí, René. Sí, aquí estoy. En la otra parte del lenguaje y de las emociones y pensamiento, yo quiero suponer que tú cuando estás entrenando a alguien, de repente tú les explicas con toda la emoción del mundo y su cerebro está en otra parte y nada más dicen, sí, sí entendí.
y hacen los ejercicios todos mal. Sí, exacto. O a veces hacen expresiones de que no les agrada el ejercicio. Y pues ahí también aprendes a conocer a la gente y dices, bueno, si esta persona trae la actitud, pero pues cuando les ponen los ejercicios no te ponen la atención, no les gusta uno que otro ejercicio, no te lo dicen verbalmente, pero pues con la expresión corporal te das cuenta de que no están muy cómodos, ¿no? Y tú tratas de... Supongo que los sigues para ver si los hacen bien, ¿no? Después de que les explicas y tú mismo dices, este güey no me entendió. Supongo que los sigues. Sí, pues así ahí lo estoy viendo, lo estoy checando. Y cuando de plano veo veces que pues no, ya para la próxima mejor no le pongo ese ejercicio, o para la próxima, sabes que vamos a tratar de trabajar diferente, porque también el chiste es de que como vimos en los temas anteriores, ponerles algo que también les llama la atención, ¿no? Porque pues si no, si te van a hacer cosas que no les llaman la atención o que no les gusta, pues de nada les va a servir. Hablando específicamente del gimnasio, pues no van a tener resultados que quieren, ¿no? Muy bien, muy bien. Meme, ¿tú también eres coach de fitness? Si hay un meme aquí, ¿no? Creo que ya se fue ese güey. A ver, voy a mandar un mensaje al grupo y ya me dicen ¿cómo se llama el vato? Pues aquí dice meme. ¿Crees Manuel? Creo que se llama Manuel. Son 4:18. Meme. No, pues ya se fue. Es que como también tiene un bodybuilding ahí en su imagen, pues pensé que también era acá coach. Okay. Bueno, esa es la idea de la psicomotricidad. Dar a conocer, expresar, pero también comprender lo de los demás. Ahorita ya tuvimos un par de ejemplos más en la cuestión de la práctica, del que sí es bien importante aprender a leer el lenguaje corporal, y más en el deporte. Una, previenes que alguien te pueda agredir o lesionar, y también en la cuestión de identificar, ¿no? De, güey, lo hizo con mala intención, no lo hizo con mala intención, porque a veces tenemos una mala percepción y tenemos que aprender a escuchar a los demás. Si no solamente es quedarnos con lo que nosotros sabemos. Y la otra parte, ¿no? La cuestión de las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Digo, corta lo decía René. Yo puedo decirte, güey, sí entendí, por dentro, y mi expresión facial dice completamente lo contrario. O hasta mi propia postura. Si yo te digo, claro, ahorita lo hago, pero tú ves que me voy a tomar agua, que me voy a hacer otra cosa, digo, automáticamente estoy dando el mensaje contrario a lo que oralmente te acabo de decir. Ah, sí, claro, ya lo entendí. Sí, claro que lo voy a hacer. Cuando en realidad estás haciendo cosas diferentes. Y creo que esa es la parte primordial que nosotros debemos estimular en los niños, que el lenguaje oral corresponda al lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque también luego los niños perciben cosas desagradables de nosotros y tienen que estar en el entendido que muchos de ustedes pues son personas atléticas que a veces pueden hasta espantar a los niños. Digo, y perdón que lo use de esta manera, René, porque dije, te voy a echar de carrilla, pero también te voy a agarrar de ejemplo. Si yo ese güey, si yo veo al René en la calle, voy a decir, no, ese güey está bien impresionante, pero yo soy un adulto, imagínate un niño que te vea y que no te conozca. Ese güey es Hulk, me da miedo. ¿Vamos bien, individuos? Sí, Vamos profe. bien. Sí, profe. La psicomotricidad tiene realmente pues un montón de relevancia. Importancia. Sí. La comunicación de los seres humanos y la comprensión del comportamiento del otro. Bueno, ¿me ayudan por favor con esa diapositiva, Yayo? Sí, profe. En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy importante porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales
necesidades e intereses de los niños y las niñas. A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la creatividad del niño. A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. Ok, gracias, Gillo. De esta parte o esta diapositiva, quiero que en su cuaderno me digan, ahora sí, como en las habilidades del pensamiento, parafraséenlo con sus propias palabras, esto que nos dice la diapositiva. ¿Les parece bien 5 minutos? Sí. Órale, Sí. pues 5 minutos hablamos. ¿Puede dejar la diapositiva, profe? Nada más déjame silencio mi micrófono y enseguida te la vuelvo a poner. Ok. Listo, empezamos. ¿Cómo quedó en su cuaderno?
¿Vas, Diego? Ok, dice, la psicomotricidad estimula la mayoría de los sentidos en las personas a temprana edad. Este tiene que ver con el cómo se desarrollan conforme van creciendo. Directamente influye en el cómo se expresan corporalmente al momento de querer expresar alguna idea o pensamiento. Y obviamente esto también estimula el movimiento motor, que básicamente es el principal objetivo. También le permitirá el poder mejorar la memorización, la concentración y la atención que le da a las cosas o ciertas situaciones. E incluso les puede ayudar a enfrentar sus miedos o inseguridades. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe, puedo. Adelante. Yo le anoté de la diapositiva, yo entendí un poco que esta se basa en el desarrollo, como lo son de distintos niveles, o como lo serán, como lo era a nivel motor, el dominar su movimiento, el nivel cognitivo, el mejorar su concentración y memoria, como también lo estaba diciendo usted, y el nivel social y afectivo, que decía que el poder relacionarse con los demás niños y también conocerse mejor, y el de afrontar sus miedos. Creo que eso sería un poco rescate. Muy bien resumido. Acuérdense que la idea era que lo dijeran o que lo digan con sus palabras, por favor. ¿Yeyo? Bueno, yo en parte no terminé de escribirlo, pero puse que bueno, lo que es la psicomotricidad pues es un punto importante y ayuda a que una persona, o en este caso un niño, tienda a tener una mejor relación con las demás personas, asimismo que ayude en lo cognitivo, es decir, que la memoria ayude con actividades referentes a lo mismo. Obviamente que en lo social también ayude a relacionarse mejor con las personas, a tener una buena relación tanto con compañeros como externos. Y pues bueno, prácticamente en lo que se basa lo que es la educación, basándonos principalmente en lo que es el movimiento, que puede ayudar incluso a muchos de ellos a entender de mejor manera este tipo de conceptos. Muy bien. Dale, Vane y Juanillo tienen que participar para que cuente su participación en clase, por favor. Y su asistencia. Cuando se la diga la niña. Yo le puse que la psicomotricidad influye en el desarrollo personal, llevando diferentes niveles. Primer nivel, que sería el motor, dominar su movimiento cognitivo, mejorar la atención y concentración, creatividad. Y social y afectivo, concretar y afrontar sus miedos relacionándose con los demás. Muchas gracias. Muy bien sintetizado. ¿Vale? ¿Me puedo decir, profe? Ande. ¿Me puedo decir yo? Sí, por favor. Ok, pues yo más que nada lo que yo entendí sobre esto es que el simple hecho de ser niños tenemos que influirle confianza a ellos. Tenemos que comprender que ellos están aún empezando y tenemos que desarrollar sus movimientos. Y como lo acabo de mencionar, generarles más confianza de ellos para que ellos tengan para que ellos puedan desarrollar bien los hasta cierto punto. Incluso yo llegué a tratar con profesores que se llegaban a curar de los niños porque no les salían las cosas. Y obviamente en ese momento pues desmotiva a los niños y creen que los demás compañeros se van a burlar. Y nosotros pues más que nada nos tenemos que especializar a ofrecerles confianza y ayudar a apoyarlos a los que no puedan, y pues más que nada pues crear Vale, muchas gracias, Vane. Sí, yo también puedo participar. ¿Mande? ¿Puedo participar? Claro.
Bueno, yo la fotografía es una parte importante del desarrollo del niño porque principalmente es como estimular como en todos los sentidos. Ayuda a la memoria, darle una mejor expresión como corporal, que es algo muy importante porque muchas veces parece que no, pero el hecho de poder expresarse ayuda hasta incluso después, porque muchas veces no tienes que decir lo que sientes para que entiendan cómo estás. Y por eso, no, por eso yo digo que es una prioridad, al menos en etapas tempranas. Es todo. Lo que dices, el poder expresarte sabiendo que no hay burlas te va a generar mayor seguridad. Y ahora lo que la diapositiva decía, ¿no? La psicomotricidad también influye en la personalidad de las personas y de los alumnos en la cuestión de eliminar miedos, siendo capaz de relacionar. Quiere decir, esto era lo que les decía, tienen que enseñarle al final de cuentas a los niños que lo que decimos tiene que ver con el cómo nos comportamos, hasta el cómo nos paramos, ¿sí? El tener una buena postura refleja seguridad y eso comunica mucho con las personas con las que estamos conviviendo. Entonces, si se fijan, la psicomotricidad desde el significado psicológico tiene que ver mucho con el carácter, con el pensamiento, con la adquisición de conocimientos, pero también en la forma en cómo nos socializamos y cómo nos presentamos hacia los demás. Y el presentarnos significa el dar a conocer nuestras opiniones, sentimientos y emociones, lo cual es una parte muy relevante para la adquisición de conocimientos, pero también para nosotros poder comprender el mundo que nos rodea. Bueno, chicos, con esto damos por concluido el significado psicológico del movimiento. Sería todo por la clase de hoy. La siguiente semana vamos a empezar a ver el significado biológico del movimiento. ¿Sale? Okay. Nada más. ¿Queda de tarea juego o de antropología es lo de la cuestión de los valores? ¿Sería igual en la libreta, profe, o en dónde? Sí, esto es una reflexión personal. Ok. Y de ahorita es de la sección de las actividades, de lo que le sacaron foto, van a identificar los verbos, los que vimos. Sí. Van a identificar una actividad que ustedes hayan visto o que puedan relacionar con cuáles verbos, ¿sí? Ok. ¿Le sacaron foto a los verbos? Sí fue la imagen que mandé al grupo, ¿no? ¿O no? Ah, no. No. Me equivoco. Pero creo que sí le tomé foto, igual la puedo mandar para que... Yo sí también le saqué captura. Igual también en la libreta, profe. Sí, lo que no sea lectura se va a quedar como en la libreta. Okay. Sí, solo las lecturas se van a ver reflejadas en el Teams. Van a asociar una actividad donde puedan reflejar lo de conocer, comprender y aplicar. Sí, van a decir por ejemplo, si vas a poner una canción, qué verbos de conocer utilizas, cuáles de comprender y cuáles de aplicar. ¿Sí? ¿Cómo sería la secuencia? ¿Y cómo podrías tú diseñar esa actividad? Ok. Dale, que era lo que les decía, si queremos dar a conocer el esquema corporal, primero yo hago que el niño nombre, identifique y reconozca, bueno, y repita, ¿sí? Y ya después que él mismo lo describa y lo interprete. Y por último, que él ya me modifique o me relate el esquema corporal de otra persona. Más o menos ese tipo de actividad van a hacer ustedes. Pueden centrarlo en preescolar, que es más fácil, porque hay un chorro de juegos y de actividades. ¿Vale? Pues Ok, cuídense. profe. Nos vemos de hoy en 8. Va que va. hasta luego? Bye, bye. ¿Va a volver a subir en la clase en YouTube? Sí, las dos. Ah, bueno. Pero ya para mañana ya van a estar por ahí. Ah, sí. Gracias. Buen día. Hasta luego, igual.